Dios bendiga rica y abundantemente. Podemos sentarnos. Hoy no hay texto para memorizar. Hoy hay un cambio. Nos vamos a detener un momentito en el capítulo 12 y vamos a dar un brinco y vamos a hacer otra cosa. Se van a llenar de paciencia. No van a salir corriendo a las 9 si no he terminado. Y vamos a orar por las personas que van a dar la clase esta noche. Vamos a dar un brinco. Yo digo que yo soy la única que voy a matar a Jesucristo en Navidad y voy a hacer que Jesucristo nazca en abril. Las 7 palabras del Señor no están en el Evangelio de Marcos completo. Yo asigné las 7 palabras. Vamos a estar 2 martes reflexionando sobre las 7 palabras y se las asigné a 7 personas. No es, porque miren, cada palabra puede ser un día completo de predicación. Yo lo único que le pedí es que reflexionaran sobre esa palabra, lo que Dios habló a su vida, lo que Dios ministró, etcétera. Y ustedes saben que cuando traigo gente, me gusta que no me les hagan muchas preguntas. Y hay gente que nunca han visto aquí al frente. Así que más que nunca me le tienen que tener mucha paciencia. Si se les traba la lengua, a mí todavía se me traba. Y yo sé que la semana pasada aprendieron lo que era el amor al prójimo. Y lo vamos a ejecutar en el día de hoy. Antes de pasar la primera persona, vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que la primera persona va a ser bien sorpresa. Y lo tengo bien callado. Señor, aquí estoy, dándote gracias por el privilegio que me has dado de impartir tu palabra. Gracias, Señor, porque estoy viendo a mis estudiantes crecer. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de ayudarlos a que se esfuercen y empujarlos a crecer. Y ver cómo ellos se meten en tu palabra y cómo buscan. Por eso, Dios mío, tú que comenzaste la obra en cada uno de ellos, yo te pido que tu unción sea sobre ellos. De tal forma que ellos puedan sentir que tú eres quien los traes hasta aquí. Cúbrelos, guárdalos. Abre nuestros corazones porque yo sé que tú hablaste a sus vidas y de esa forma tú vas a hablar a la nuestra. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras no van a estar en orden porque hubo unos inconvenientes, pero la primera persona que va a pasar por aquí se llama Rebeca. Dios le bendiga. Ay, Dios mío. Vamos a comenzar con un breve video en lo que suelto. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días.
pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pues según él, como vieron en el video, pues el tema que a mí me tocó fue la palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la oración de Jesús durante su crucifixión, tal como la encontramos en el Evangelio de Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Esta oración era un ruego de Jesús a Dios Padre para que perdonara a los que le estaban matando, porque él consideraba que no estaban conscientes de la gravedad de sus actos. Fue un perdón puro, un perdón sincero, un perdón honesto, con misericordia. No importando el dolor o sufrimiento, él solo rogaba al Padre perdón para ellos. Es un perdón que nosotros mismos debemos dar, que es un perdón sin ira, sin orgullo, sin rencor ni contienda. Pues esa es su esencia, porque de él emana el amor. Fue un perdón con compasión que va más allá de la lógica humana. Su perdón nos enseña a tener misericordia y bondad extrema para la humanidad. Es un llamado mutuo para la transformación de nuestras vidas, incluso hasta para la persona que nos causa o nos causó daño. Pues siempre debemos entender, ¿verdad?, que el perdón no es solo para una persona, sino el perdón es para todos. Esa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, expresa un acto de misericordia y perdón incondicional. El perdón es un acto de liberación, de rencor, te liberas de la amargura y del coraje. Hay que perdonar aunque nos duela, entendiendo que lo más importante es la transformación que sucederá en nuestros corazones, aunque la otra persona no lo entienda, no lo acepte o su mala conducta sea de continuo. El resto, ¿verdad?, que nos corresponde a nosotros es orar, y el trabajo adicional pues lo hace Dios a través de su Espíritu Santo, no nos corresponde a nosotros, pero sí de nosotros corresponde el perdonar. El perdón requiere valentía y es una fortaleza considerable. Nos desafía a profundizar para poder responder al mal con el bien. Dios nos propone una nueva forma siempre de vivir que es basado en el amor, basado en el perdón y en el olvido, no como dice el mundo, yo perdono pero no olvido. Él pide un perdón total sin lugar a la venganza ni al rencor. Debemos siempre entender que el perdón es un principio básico de la fe para la vida cristiana. Es como un requisito, como digo yo. El perdón no significa borrar lo sucedido, sino liberarnos del mal peso que llevamos dentro cuando no lo hacemos. El perdón es un acto de amor propio también, de soltar el dolor y transformar las heridas en un aprendizaje que le llamamos un testimonio de vida. No se trata de justificar, sino de avanzar sin que el pasado nos defina. Cuando perdonamos, avanzamos. Si en nuestra vida hay falta de perdón, afectará nuestra vida espiritual también y nos vamos a estancar, porque nos desconecta de la plenitud de Dios. El perdón también es una decisión personal que surge de nuestra voluntad, pero sabemos que si no es con la ayuda de Dios, no lo vamos a poder lograr hacer. Debemos perdonar con la misma gracia que Dios nos concedió perdón a nosotros también. El perdonar es la capacidad también que proviene, como dije, del Espíritu Santo. El perdón de Dios es un regalo que Él nos brinda, que elimina la culpa, nos restaura la comunión con Él y nos libera nuestro espíritu de resentimiento. Incluso debemos también aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios nos libera de la carga del pecado, trayendo paz, sanidad y gozo a nuestras vidas.
El perdonar a otros no solo es un mandato, sino también un camino para cultivar relaciones sanas y reflejar siempre el carácter de Dios en nuestras vidas. Él nos enseña también en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. También dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea que no podemos, si nosotros mismos no perdonamos, ¿verdad?, a quien nos causa daño, como nosotros vamos a pedirle también a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces también de hacerlo. Es una enseñanza que Él nos da. El no perdonar puede causar amargura, angustia, sufrimiento mental. Te vuelves sarcástico, condenatorio y desagradable. Te encuentras acosado por los recuerdos de lo que no pudiste perdonar. Tus pensamientos se vuelven malignos hacia los demás y tu visión de la vida se distorsiona. Pasa lo mismo en la vida espiritual, porque esa amargura puede causar la pérdida del perdón de Dios y el cautiverio espiritual, dificultar la relación con Él y obstaculizar el cumplimiento del propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro esperaba encontrar una medida en el número de veces para perdonar. Por eso él preguntó que cuántas veces, que si 7. Pero no hay una medida, sino es de que no importando cuántas veces lo hagan, es perdonar. Uno mismo, ¿verdad?, como ser humano, no nos va a estar contando cuántas veces alguien nos causó un mal, sino que debe ser un perdón que tiene que ser de continuo. Que a veces hasta nosotros mismos inconscientemente, todos los días, entiendo yo, que pecamos y debemos de pedirle perdón a Dios diariamente también. Dice Mateo también 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos. La enseñanza del Señor Jesús nos deja ver la necesidad de ayudar al otro continuamente. Hay que perdonar como quiere que Dios te perdone a ti. La Biblia manda que los espirituales son los que son capacitados para levantar al caído sin avergonzarlo. Por eso el que es espiritual corrige el pecado sin dañar al pecador. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y como dice su palabra, debemos de ser benignos, misericordiosos y perdonarlo así como Él también os perdona a nosotros. Cuando Dios perdona, no está recordando día a día lo sucedido. Ese es un gran problema que muchas veces acarreamos. Si Jesús es el único que nos puede mandar al infierno y no perdonar, tirando todo y Él tira todo el fondo del mal, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otras personas? O para seguir recordando nuestros pecados o faltas que nos hicieron. No es fácil perdonar, pero si el ser humano se humilla ante Dios de los cielos y le pide perdón, Dios les perdona. Le abraza y le toca con su presencia. Y si la presencia de Dios nos toca, todo debe cambiar. Y nadie puede señalarte de un pecado que Dios ya te perdonó, del cual te arrepentiste de todo corazón. Dice Mateo 18:32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La Biblia llama malvado a los que reciben perdón, pero no son dignos de ellos perdonar. Malvado es alguien malo, sin razonamiento y duro de corazón. Toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cómo podemos rogarle a Dios perdón y no perdonar al que viene a uno rogando, implorándole un perdón?
Dice Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Creo que eso está claro. El único que pudo tirar la piedra por amor no lo quiso hacer y se llama Jesús de Nazaret. Dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 17:4. Y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. No perdonar es ir en contra de la voluntad de Dios y el ejemplo que Él nos dejó, lo que puede llevar a la desviación de su propósito. Impide el crecimiento espiritual y daña la comunión con Dios, dificultando que nuestras oraciones puedan llegar. Y como bien sabemos, el perdonar reduce el temor, el rechazo, el engaño, el abandono. Por lo tanto, incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo de rencor. Y necesitamos también sanidad interior que consigo traer también sanidad física. Conclusión y resumo. El perdón es un acto profundo del corazón. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de justificar el daño, sino de liberarse del peso que deja el rencor. Perdonar es reconocer el dolor, pero decidir que ese dolor no controlará más nuestras vidas. A veces perdonar significa darle paz al otro, pero casi siempre significa darse paz a uno mismo. Es un proceso que toma tiempo y valentía, porque implica aceptar lo que fue y permitir que el alma sane. El perdón es un camino hacia la paz interior. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el presente. El perdón no es un signo de debilidad, sino de una fuerza espiritual inmensa, la que solo nace de un corazón lleno de fe y de la presencia de Dios. Confiemos en que Dios, con su infinita sabiduría, puede transformar el dolor en paz y el sufrimiento en gracia. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Yo sé lo que ella luchó por estar aquí al frente, no se preocupen. Y yo luché con ella. Precioso, de verdad, que hermoso. Ahora viene otra persona, ella me dijo que podían hacer preguntas. Yo lo voy a permitir dependiendo del tiempo. Y le voy a decir por qué, porque después de ella viene otra persona. Si usted tiene muchas dudas, yo prefiero que usted copie la pregunta. Porque podemos abrir un martes, porque ella me explicó que como estamos el pastor y yo no, el pastor. Como está el pastor, pues pueden abundar, él puede contestar preguntas, yo no. Ella dijo los dos. Porque yo sé que también esa palabra le embarató a la persona. Yo le digo embaratar cuando la palabra entra y te embarata. Así es que te embarata, pastora, te hace cantitos, te quebranta y después te da forma. Porque para darte forma, primero tienes que coger ese barro y hacerle y volverlo a formar. Alfarero. Perdón. Viene ahora con nosotros Jenny. Dios bendiga. Yo no habría preguntas por valiente, sino porque para mí pues, es una palabra que tiene mucho y yo todavía puedo tener alguna duda, y si a través de las dudas de ustedes hasta a mí me ayudan, pues ahí está el pastor, que sé que él está preparado para contestar a cualquiera de nosotros.
Gabriela, empecé por un pequeño videoclip porque para mí lo importante es que se queden con el protagonista de esto, que es Jesucristo. Gabriela, por favor, el video. Con volumen. سبقتني. Bueno, a mí me dieron la parte de Marcos. Gabriela, por favor, el primer slide. Marcos 15:34, y dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo empecé la búsqueda y a orar y a pedirle al Señor, pero en esa inquietud el Señor me lleva a buscar un poquito más. Para serles honestos, para sorpresa mía, pues me cambió todo el concepto que yo tenía de esta palabra y literalmente me rompió. Cuando oímos estas palabras, muchas veces pensábamos que esto era una pregunta, un cuestionamiento de Jesús al Padre, quizás hasta un reproche de por qué me has abandonado, y no hay nada de eso. Él no estaba preguntándole a Dios por qué lo había desamparado, él no le estaba dudando, él no le estaba reprochando, él no estaba dudando de su provisión ni de su misericordia. Era un grito de victoria. Gabriela, por favor, el segundo slide. Esto es lo que dice en Marcos 15:34. Pero cuando yo empezaba a buscar, te lleva a que él estaba ahí dejando ver la profecía que estaba en Salmos 22, donde él empieza diciendo, no lo tengo ahí, pero él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese era el rey David. Pero ese era un acto, una palabra profética que David estaba dando, quizás por cómo él se sentía, pero cuando leemos el Salmo completo, que no se los voy a leer, los exhorto a que lo lean, te das cuenta que está hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a mí me confundía porque yo decía, es que el Salmo es un salmo de victoria, es de angustia, pero es de victoria, es de alabanza. ¿Cómo es alabanza? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a mí eso como que no me encajaba, y eso fue lo que me llevó a querer buscar un poquito más. Para mi sorpresa, Gabriela, por favor, el slide de la palabra, me trae esta traducción. Búscame la parte donde está la traducción. Creo que está, sí, aquí, perdón, se me olvidó, discúlpenme. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido realmente es: Dios de mí, ¿para qué me desamparaste? Realmente no es un cuestionamiento. Él está gritando la victoria, él está dejando manifiesto: para esto que está pasando en este momento es que tú me has desamparado, para darnos esta victoria sobre las tinieblas, es que él nos desampara, el que él es desamparado por el Padre. Y discúlpenme porque vuelvo y les digo, para mí esto ha sido un poquito difícil. En medio del dolor más horrible que él estaba pasando, donde sufrió el desamparo con el Padre, no por causa de su pecado, sino por causa del mío, del de cada uno de nosotros. Yo hablo del mío, porque esa fue la parte que a mí me quebrantó.
ese desamparo que él está gritando en ese momento es la separación, la interrupción de la comunión del Hijo con el Padre. Porque el pecado que él estaba cargando, que era mío, lo desconectaba de esa comunión con el Padre, porque el Padre no tolera el pecado, ni aún en su propio Hijo. O sea, Dios es santo. Él fue un sustituto individual de nuestro pecado. Y a mí esa frase, un sustituto individual, porque quiere decir que es lo que yo hice mal. Él cargó mi pecado, Él cargó la maldición de mi pecado, Él llevó la ira de Dios por mi pecado sobre Él, y la muerte espiritual que tenía que llevar yo por mi pecado, que la merecía yo por mi rebelión, fue sobre Él. Y no es el mío, es el de toda la humanidad. Solamente Dios podía llevar una carga como esa y poder clamar en medio de todo ese sufrimiento con una voz de victoria: para esto tú me has desamparado. Él se sintió desamparado para que tú y yo estuviéramos amparados por siempre y para que tuviéramos vida eterna. La separación de Jesús con Dios es la muerte espiritual del Creador. Yo les tengo que decir que a mí todo esto me conmovió bastante. Quizás por las frases que se usaban en la explicación, a mí me conmovía mucho pensar que mi Creador se sintió desamparado por mi pecado. O sea, pienso en el mío no porque es que soy egoísta, es porque es mi proceso. Yo entiendo que todos, pues, cada cual tiene su proceso, ¿verdad? Y es el mío. En Isaías 53:5 dice: herido por nuestras rebeliones, molido por molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo creo que es tan profundo que no tenemos ni la capacidad para entender la profundidad de esta palabra. O sea, la paz, Él la pagó a un precio que nosotros no tenemos ni tan siquiera la capacidad para entenderlo. Dios salva al pecador que cree en Él y le obedece. De su propia ira, haciéndola descargar sobre su Hijo, de su propia ira haciéndola descargar sobre Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios mismo descarga sobre él la ira a través de su Hijo Jesucristo, porque es que ellos son uno. Padre e Hijo son uno. Y el Padre descarga sobre él mismo a través de Jesucristo la ira de nuestro pecado. Y siendo todo Dios santo, perfecto, sin pecado, pagó un precio infinito para que alcanzáramos salvación y no tuviéramos una muerte espiritual. Yo les tengo que decir que cuando Nitza, y Nitza lo sabe, ella me dio esta palabra, yo me molesté. Yo me molesté. Y yo les cuento esto porque es un testimonio. Yo estaba pasando por un momento en el que literalmente yo me sentía desamparada. Y yo le había dicho al Señor, yo creo que 2 días antes, ¿cómo me sentía? Me sentía sola, me decía desamparada, te pido y te pido y te clamo y siento que no me estás escuchando. Cuando ella me da esa palabra, yo lo sentí como el acto. O sea, como que en serio, ¿sabes cómo me siento? Me mandas a trabajar esto. Cuando yo, mira cómo me siento. Pero el Señor me enseñó a través de toda esta reflexión que cuando tú y yo nos sentimos desamparados es porque Dios está permitiendo que nuestro pecado salga a la luz. Siempre vamos a tener pruebas, situaciones, montañas, gigantes, hornos, desiertos. No importa el nombre que le pongamos, ese es nuestra vida.
porque estamos aquí para eso, para ser formados y transformados, y a través de las pruebas es que nosotros crecemos, maduramos y somos transformados. Así que eso siempre lo vamos a tener en nuestra vida. Pero ese desamparo de Él fue para tu victoria y para la mía. Ese fue un precio que Él pagó que nosotros no tenemos la capacidad para entenderlo. Nuestra humanidad no nos deja, nuestras limitaciones no nos deja entender el sacrificio tan grande que Él hizo al desprenderse de la comunión con su Padre. Para Él desprenderse de la comunión con su Padre y soportar el peso de la muerte espiritual que nos tocaba a cada uno de nosotros por nuestro pecado, fue la agonía más grande. Su agonía más grande no fue la muerte física, fue desconectarse de su Padre para que tú y yo hoy nos podamos conectar a pesar de nuestros pecados. Entendí que cuando el Señor nos hace sentir que estamos desamparados, es porque hay algo que la prueba, la incomodidad, lo que nos está sacando y nos está haciendo sentir que nos sentimos así, solos, es que hay algo que hay que entregar. Hay tinieblas que quedaron expuestas en nuestra vida. Hay algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué esto está pasando? Me siento sola, pero nos enfocamos en que me siento sola. Me enfoco en el problema, me enfoco en la situación, pero no miro. ¿Qué tú quieres que yo entienda de esta prueba? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de este gigante? ¿De qué tú quieres que yo me liberte a través de esta situación? ¿Qué tú quieres que yo traiga a los pies de tu cruz? Porque tú ya me diste la victoria. Ya tú venciste. ¿Qué quieres que yo entregue? Entonces nunca estamos desamparados. Simplemente el Señor lo permite que todo se nos quite del lado para que lo miremos a Él y tengamos la honestidad de reconocer que necesitamos buscar su rostro para que Él nos transforme, nos liberte, nos sane, nos restaure, porque ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Tengo que recordar el pasaje de Colosenses 2:15. Cuando nos sentimos así, tenemos que recordar este pasaje, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Cuando te sientes desamparado es porque hay tinieblas que está exhibiendo para que tú las veas, las reconozcas, porque ya están vencidas, ya están derrotadas en la cruz del Calvario. Pero nos corresponde a nosotros decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué no estoy entregando? ¿Qué no estoy soltando? ¿Qué me está atando? ¿Que sigo en lo mismo y me siento desamparado? Quiere decir que si me siento desamparado es porque mi comunión con Dios se rompió. Porque Él nunca nos desampara. Si yo me siento desamparada es porque mi pecado me ha apartado de Él, me ha apartado de su presencia. Y hay áreas de nuestra vida donde todavía necesitamos que el Señor venga y reavive ese valle de huesos secos en nosotros y los traiga a la vida. Porque ya fueron traídos a la vida en la cruz del Calvario. El precio que Él pagó, no tenemos palabras. No tenemos palabras para explicarlo. Quizás a mí me cuesta trabajo explicarlo en palabras y entre los nervios que tengo, para serles honesto, porque la palabra me fue un poco difícil para mí en muchos aspectos. Pero sí les puedo decir que por favor llévense, que el Señor nunca se quejó. No hay justificación para la queja. No hay justificación para quejarnos, para dudar, porque Él no se estaba quejando. Él estaba en medio de su dolor. En medio de la batalla que estaba librando por nosotros, Él estaba cantando y gritando victoria. Estaba alabando al Creador. Estaba diciendo, eres mi Dios. Tú eres mi Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la prueba, cuando nos cuesta trabajo? A veces lo menos que hacemos es eso. Por eso nos sentimos desamparados. Porque en vez de decir, tú eres mi Dios, empezamos a quejarnos. Empezamos a cuestionar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Cuando realmente ya todo fue hecho. Ya todo fue hecho. Él ganó una victoria para la gloria de su nombre en cada uno de nosotros. A mí me conmovió mucho
pensar que Él llevó esa palabra individual, el pecado de forma individual de cada uno, a mí eso me pareció como que solamente siendo Él todo hombre podía llevar mi pecado en la cruz, pero a la misma vez siendo todo Dios. O sea, solamente la perfección de su santidad y de su poder manifiesta en esa cruz podía libertarnos para darnos vida eterna. En esa exclamación, Él estaba, y Gabriela, por favor, vuélveme al segundo slide, Él estaba, era dejando en manifiesto esta palabra que sale en Salmo 22, 26. Comerán los humildes, serán saciados, alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Eso es lo que le sigue a cuando Él dice en el Salmo 22, el rey David, ¿por qué me has desamparado? Por eso es un salmo de adoración y de exaltación a su nombre, porque Él empieza con esa palabra, pero a través de todo el salmo tú te vas dando cuenta cómo se va transformando en una victoria que termina: la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Miren, ¿saben qué? Él pagó el precio de todos nuestros seres queridos. A mí eso, o sea, Él pagó esas cargas que nosotros tenemos por nuestros familiares, por los seres que amaron, nuestros hijos, nuestros esposos, no importa por quién, ese precio fue pagado. Y yo decía, Señor, gracias porque tu amor infinito no tiene comparación. Gracias porque tú pagaste un precio que yo no me merecía que tú pagaras. Tú siendo santo, tú siendo Dios, todo creador, todopoderoso, te despojaste hasta lo sumo. Y cuando se dice hasta lo sumo, es más de lo que nosotros tenemos la capacidad de entender. Yo espero haberles podido explicar bastante bien. Que Dios los bendiga. Cualquier duda de lo que yo no haya podido expresar correctamente, ahí está el pastor. Gloria a Dios. Es que ella me llamó ayer y, hemos hablado varias veces, pero a mí me encantan cuando llaman y me dicen, no entendí esto, estoy entendiendo. A mí me encanta. Verdaderamente tenemos 2 personas que pueden dar estudio bíblico. Pueden dar estudio bíblico y hasta predicar. Bueno, las palabras no están en orden por motivos de que la que le tocaba la segunda palabra no podía estar hoy con nosotros. Y yo hice un cambio, porque esa es la penúltima palabra, pero no se preocupen por eso. Lo importante es que el mensaje llegó. Y ahora pues tenemos a alguien pues que yo sé que a todos nos gusta oírla, escucharla. Y el problema es que la palabra también, ella me dijo, me la mandaste en el momento, a eso lo mandó Dios, Sheila con nosotros. Si tienen dudas o preguntas, apúntenlo. Buenas noches, Gabriela. La palabra que a mí me tocó es Juan 19, 26, 27. Y me pasó algo bien curioso, pero antes de eso, quisiera empezar agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar aquí, agradeciendo por la palabra que me dio, agradeciendo a mi maestra por desarrollarme, mis pastores, y a todos ustedes, mis hermanos, que hemos estado creciendo juntos y que vamos compartiendo, y yo aprendo de ustedes y ustedes de mi proceso. Para mí fue parecido a Jenny. Yo escuchaba a Jenny y me es muy simpático porque nosotras somos amigas de muchos, muchos años. Y aunque la gente no lo crea mucho, hay tantas similitudes en tantas cosas y en tantos procesos y se van dando simultáneos y para nosotras es una sorpresa. Así que yo la escuchaba y me identificaba porque cuando Nitza me dice y me habla de la palabra, yo le digo, ay, precisamente en ella estaba pensando. Algo parecido al proceso de Jenny, con la diferencia de que yo me entusiasmé mucho con ella porque me llamó mucho la atención. Yo vengo formada de la Iglesia Católica y esto lo traigo, ¿verdad?, para crecimiento, para que todos en algún momento
podamos quizás tener comunicación o contacto con alguien y poder abundar, ¿verdad? De preguntas, de pensamientos diferentes. Y yo, esta palabra, Juan 19, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Traigo lo de la iglesia porque es un argumento, esta palabra se usa, ¿verdad?, para justificar o para, no quisiera usar esa palabra, pero es el argumento que ellos usan para sostener que la Virgen es la madre de la iglesia, ¿verdad? Y un poco la reverencia o la adoración que tiene está bastante basado aquí. Así que lo traigo como conocimiento general, ¿verdad?, para que entiendan de dónde salen. Y para mí fue de mucho crecimiento exponerme a ella, porque resultó todo lo contrario o algo diferente y de mucho crecimiento para mí. Me pasó, igual que a mis compañeras, quizás este es el momento más importante en el que estoy hablando con ustedes, ni siquiera la primera vez que me paré aquí al frente sentía tanta responsabilidad como la siento hoy, porque reflexionar y analizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el momento tan sublime, tan importante que son sus últimas horas, para mí eso tiene un peso y una responsabilidad personal y colectiva muy grande. Y desde que, ¿verdad?, yo en mi meditación con ella, antes de que Nitza me llamara, pues era una meditación personal, pero la responsabilidad de compartirlos con ustedes, pues se me sumó. Y me sentí así chiquitita, de ver tan grande amor. Así que, nada, aquí vamos. Uno, esto a lo que nos llevan enseñando y hemos aprendido del carácter de Jesús, y es que en ningún momento Él improvisa. Nada fue llevado en Él por emoción, por entusiasmo, impulsivo. Todo tiene un propósito divino en Él. Todo tiene una enseñanza. Así que ahí partí. ¿Qué quiso enseñarnos en medio de tanto dolor? Porque no olvidemos, las palabras son hermosas, pero lo tenemos crucificado. Y ya mis compañeras, hermanas, pusieron la imagen de verdad, de ese momento tan de victoria, pero tan fuerte humanamente. Y esta es la escena que vamos a discutir. Pues, ustedes saben, yo soy psicóloga, ¿verdad?, de formación, de profesión, y siempre nos han guiado a tratar de ser empáticos, pero empático es salirse de uno y ponerse en el contexto o en la situación del otro. Y por eso que quisiera que conmigo, probablemente ya lo han hecho desde su silla, reflexionemos y tengamos bien claros en qué contexto surge esto. Estamos en las últimas horas. Leyendo aprendí que nuestro Señor estuvo 6 horas en esa cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Imagínense cuánto dolor físico y emocional, porque aunque era Dios mismo, era humano. No tenía fuerzas, deshidratado, desangrándose, con dificultad para respirar. Miren la posición y las heridas que lleva. Y entonces, en esas 6 horas, produjo 7 grandes palabras. Imagínense que cualquiera de nosotros estuviese en un momento en el que supiéramos que nos tenemos que despedir de este plano. Son nuestras últimas palabras. ¿A quién le hablaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué quisiéramos compartir? ¿Qué quisiéramos? Y esa era mi línea. ¿Qué
wow, ¿qué habrá pasado por esa mente espectacular que conocemos? ¿A qué le puso atención? ¿Qué nos quiso mostrar? Y también quiero que pensemos en que este espacio, este contexto es público. Allí habían 2 ladrones, uno a la izquierda, uno a la derecha. Habían soldados romanos, habían seguidores, mujeres seguidoras de Jesús. Pero nos vamos a centrar, si fuese una novela o un libro, en 3 personajes principales y de ahí vamos a sacar a nuestro protagonista, ¿verdad? Y en ese contexto público tenemos una escena privada, una escena íntima, donde está Jesús, donde está su madre y donde está Juan, su discípulo amado. Nuestro protagonista, sin duda, es Jesús, nuestro foco de atención. Y en esta palabra lo que se muestra es la providencia del Señor, el amor providencial. Estando Él en sus últimos momentos, en su dolor físico, ya lo describimos, y emocional, porque está viendo a su gente, está viendo a su mamá. ¿Quién de nosotros, verdad, no tendría angustia cuando vemos a alguien querido y bien cercano a nosotros que nos ve sufrir? Viendo a personas que no entienden lo que están haciendo. Así que había dolor físico y dolor en él. Y sin embargo, ¿qué hace? Hace un acto de amor. Hace un acto de provisión y de protección. ¿Y por qué esto es importante? Porque como es un acto de amor, esa es la esencia misma del Señor. Él es amor. Y como Él es amor, es nuestro Padre Creador, es nuestro cuidador y es nuestro guía. Él sabe lo que necesitamos y de lo que carecemos. Planifica nuestro cuidado, conoce nuestras necesidades. Así que es como si hubiese hecho un testamento, ¿verdad? Si tuviéramos nosotros la oportunidad, o muchos los tenemos preparados y sabemos que en algún momento vamos a partir, no queremos desamparar a quien amamos. Pues así hizo Él. Él no quiso desamparar. Él quiso demostrar ese amor y esa responsabilidad que tenía con su mamá y con alguien que lo amó también mucho, su discípulo que lo siguió. Así que vamos a analizar un poco esto. Vamos con la primera palabra importante, están escritas en azul. Son las citas de lo que él dice. Y él lo primero que dice es mujer. Y de primera intención podría chocar, como dice Jenny, mujer, ¿verdad? Y para mí fue también de mucho crecimiento, porque le dijo mujer. Bueno, primero, había un motivo cultural. Con mujer se muestra respeto, formalidad, es como cuando decimos señora. Así que era, ¿verdad?, común referirnos a alguien de esa manera. Nosotros decimos señora, aunque tristemente se están perdiendo esas costumbres, pero todavía las hay. Así que le hablaba con respeto y formalidad. Pero si nos acordamos de Juan 2:4, no es la primera vez que le dice mujer. En Juan 2:4 Jesús le dice, estamos en el contexto de las bodas, y él le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que, aunque parezca chocante, ¿verdad?, de primera intención, porque le dice un poquito seco, no es la primera vez que lo hace, y culturalmente, pues, lo que ya les dije. Pero, más allá que eso, decirle mujer marca un cambio. Marca un cambio de lo terrenal a lo espiritual. Y aunque Jesús es divino, es hijo de Dios, pero el marcarlo como mujer es ese cambio de ser hijo de María a ser hijo de Dios, del Mesías, ¿verdad? Es como paramos hasta aquí. Aparte de que también, dentro de lo que vi, el decirle mujer evoca el dolor de muchas madres en Jerusalén.
Así que un poco también era medio genérico. Así que hay varios contextos y varias cosas por las que podría explicarse el por qué mujer. Pero me llamó mucho esa transición porque es como que voy a pasar de aquí, de lo terrenal, al plano divino espiritual. He aquí tu hijo, he ahí tu madre. Aquí vemos el acto de protección y de providencia. Se reconoce la necesidad de apoyo, él la reconoce, de compañía en el dolor. Jesús sabe que su mamá, aunque tiene otros hermanos biológicos, ¿verdad? Hijos, porque tiene otro hijo. Él sabía que quien la podía sostener era Juan. Y eso fue bien importante para mí, porque con esto el Señor nos da una familia espiritual y nos enseña que más allá que la sangre, hay momentos donde vamos a necesitar a esa familia espiritual, ese apoyo, esa provisión, ese sustento, no siempre lo da la sangre. Así que, aunque María podía quedar siendo sustentada, ¿verdad?, con su familia sanguínea, el Señor decide entregársela a su discípulo amado, fiel, maduro espiritualmente. Así que en Mateo 12, 14, 50, también en Marcos 3, 31, 35 y en Lucas 8, 19, 21, así que se recoge en los evangelios, se habla de la madre y de los hermanos de Jesús. Y es cuando le dicen al Señor, mientras él aún hablaba entre la gente, aquí su madre y tus hermanos estaban afuera y te quieren hablar. Y él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad del Padre, de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que ahí mostró lo que enseñó. ¿Qué aprendizaje tuvo este proceso para mí? A manera de cierre, pues 2 puntos. El primer punto, un poco bastante cercano al de Jenny. Me sonreía por eso, porque yo también lo vi. Hay necesidad de salirnos de nosotros mismos y de nuestro dolor. A veces somos egoístas y nos encerramos en nuestros asuntos y no nos damos cuenta que las cosas que nos suceden impactan la vida de otras personas. Nos nublan el entendimiento y nos ciegan y tienen un efecto en otros. Primero nos separan de nuestro Creador, como lo dijo Jenny, pero también, ¿verdad?, en este plano, que es el terrenal, cuando estamos encerrados en nosotros mismos, podemos perder muchas oportunidades de personas que se acerquen a nosotros, que sean enviados de Dios, porque Dios nos provee y nos provee con personas correctas. Y cuando nos encerramos nosotros mismos, también podemos lastimar a otros. Así que es importante que nos demos cuenta que nuestra vida tiene un impacto en otros. Y para mí eso fue bien importante destacarlo. Porque si nos fijamos el contexto, Jesús tenía inmenso dolor. Y aún en eso, Él no se quejó, Él no gritó. Él no, si estamos mal, nosotros probablemente, y es algo que a veces yo observo, y lo hacemos la mayoría, y me incluyo, cuando alguien nos dicen, ¿cómo estás? Siempre buscamos el defecto. Bien, pero, ay, echa canto, o ay, qué sé yo qué.
Y entonces tendemos como de primera línea de reacción a enfocar en eso. Tengamos que corregir eso, porque Él no lo hizo. Él no lo hizo. Y eso es una enseñanza bien importante. Él en su dolor lo que hizo fue dar. En su dolor lo que hizo fue pensar en otros. En su dolor se siguió creciendo y no dejó de cuidar. Lo segundo que me trajo como aprendizaje es que el Señor nunca nos deja de dar provisión y amparo. Él nos provee de lo que necesitamos, sabemos, ¿verdad? Hasta de las cosas materiales. Pero las cosas espirituales muchas veces, y era lo que estaba diciendo, nos pone personas correctas al lado. Y está en nosotros aprender a identificar quiénes son esas personas correctas. Fíjate que Jesús sabía que iba a dejar a su mamá en las manos correctas. Tan grande era su amor a ella como a todos los demás. Pero es su madre. Y la dejó en manos de su discípulo amado. Y a su discípulo amado le reconoció su fidelidad, su madurez. Y le dio a su madre. Todos necesitamos en algún momento de alguien. Todos necesitamos sostenernos. Todos debemos dejarnos ayudar. Cuidado con la soberbia, cuidado con la prepotencia que podemos tener. No nos limitemos, porque esto también es una demostración de que siempre y en los momentos de dificultad necesitamos de alguien que nos sostenga. Para mí es hermoso, porque cierro esta reflexión nuevamente con Mateo 12:50, que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y madre. Así que somos una gran familia. El Señor a mí me regaló una familia nueva, así que yo estoy gozosa. Le puse el corazoncito así rojo y grande. Me la regaló a mí y se la regaló a cada uno de ustedes. Y somos universal, porque tenemos muchos hermanos por ahí regados por el mundo. Así que acordémonos eso, que somos una gran familia, que nos tenemos unos a los otros, que nuestro maestro nos enseñó eso. Salgámonos a veces, nos encerramos en nosotros mismos y eso no nos hace bien. Aprendamos de nuestro maestro. Amén. De verdad que yo estoy gozosa. Yo estoy gozosa porque cada reflexión fue profunda. Desde la primera hasta la última. No se le puede añadir nada. Pero yo creo que debemos... La semana que viene seguimos con las otras 4 palabras que nos quedan. Pero cada vez que usted se sienta con falta de perdón, desamparado o sin familia, hay que volver a la cruz. Hay que volver al Maestro. La cruz es la única que nos trae la revelación. O sea, las últimas palabras del Señor son hermosas. Y yo entiendo que ese es el todo del Evangelio. O sea, no es un Viernes Santo. Deben ser con nosotros todos los días. La reflexión de resumen de Rebeca fue hermosa. Yo creo que tenemos que volver al video y volver a escuchar esa reflexión. No voy a entrar en detalles, pero yo sé lo que le costó a Rebeca pararse aquí. No se supone que yo lo diga, pero yo lo sé. Y esa reflexión fue hermosa. El descubrimiento, porque fue un descubrimiento de Jenny, fue hermoso también. Porque cuando ella me llama ayer y le cambiaron los muñequitos,
Yo casi no hablé, yo me sonreí. Y tuve que ir a buscar, no se crean, porque había cosas que ella me las enseñó ayer por teléfono, pero yo estoy para aprender también. Yo siempre había dicho por qué y tuve que ir a las Biblias a buscar si era cierto que decía para qué y decirle, estás hablando y yo estoy buscando y tienes razón. Porque cada vez que usted se mete en la palabra trae luz a su vida y trae algo nuevo. Es algo hermoso. Dice que es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Y verlo como ella lo explicaba. Claro, esa es una de las últimas palabras y ese es el momento en que el pecado viene sobre Jesús y el Señor, Dios no puede ver el pecado. Y verlo como un grito de victoria. Llegué a la meta. Pero entonces apliquémonos. Nuestra meta es llegar a la Nueva Jerusalén. Cuando nos sintamos con esa nube sobre nosotros, es como ella dijo, hay que chequear, hay que cotejar, hay que volver a la cruz. A mí ese himno me fascina, el que dice, llévame a la cruz, llévame otra vez a la cruz. Por si acaso se me olvida, hermano, y el problema es que nos estamos olvidando. Y cuando Sheila habló no lo había visto nunca desde ese punto de vista, de que Dios está estableciendo, Jesús está estableciendo con la palabra mujer, que va a un plano espiritual y ya dejó lo terrenal. Y como Dios no deja nada inconcluso. Eso aplícalo a tu vida. No hay ningún plan que Dios haya trazado para tu vida que Él lo va a dejar inconcluso. Según Él le asignó, y eso uno a veces lo sabe, pero otro se lo tiene que decir. O sea, como cuando la familia no está, como Dios pone gente para levantarte las manos. Y no es porque no quieran estar, es que a veces te ocurre algo y no están. Pero Dios no te va a dejar, porque tu desamparo, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y si unimos estas tres palabras, hay mucho para escarbar, hay mucho para escudriñar. Volvamos a la cruz. Porque si volvemos a la cruz, entendemos lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Hay que volver a la cruz. Hay que volver a Jesús. Yo creo que tenemos mucho para pensar. La felicito. Rebeca, me siento gozosa. No es que no me sienta, es que ya ustedes han venido antes y han roto ese frío olímpico de pararse aquí. Y yo sé que nadie se esperaba que fuera Rebeca. Pero Dios escogió los 7. Quedan 4 más, que tampoco les voy a decir quiénes son. Y los vamos a, si Dios permite, a tener la semana que viene aquí. Nos ponemos en pie y oramos. Fíjate, no me van a tener que regalar unos minutitos. Los minutitos que no me regalen esta semana me los dan para la semana que viene porque son 4 palabras. Aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias porque un día decidiste ir a la cruz por mí. Gracias porque en esa cruz perdonaste mis pecados. Enséñame a perdonar. Enséñame a decir como tú, perdónalo, porque no saben lo que hacen aquellos que se levantan contra nosotros. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a amarlos y a bendecirlos, Señor. Gracias, Señor, porque no me desamparas, porque fue un grito de victoria lo que hubo en aquella cruz, para que el mundo no se te hiciera solo, y tú fuiste el puente para acercarnos al Señor. Y gracias, Señor, porque no nos podemos sentir huérfanos, no nos podemos sentir solos, porque nos has dado una familia a través de la sangre de Cristo. Y tenemos hermanos y hermanas alrededor de la tierra, gente que tú envías para sostenernos en medio de tiempos difíciles. Yo te pido hoy, Señor, que si hay alguno aquí que se ha alejado de la cruz, podamos volver a mirar la cruz.
con el verdadero significado de lo que ha sido tu muerte. Que no te quedaste ahí, sino que hay resurrección. Ayúdanos, Señor, a entender cuán grande salvación tenemos en nuestras manos, para que podamos, oh Dios, cuidarla con temor y temblor. Somos barro en tus manos, moldéanos, para que tu Espíritu Santo pueda derramarse dentro de nosotros. Aquí estamos, como pueblo, ante tu presencia, para que tú completes lo que comenzaste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Les gusta la clase así? Yo me siento orgulloso de ustedes, muy contento y agradecido por lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Todo el mundo va a participar de una manera u otra, así que no se preocupe, si no lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Y esto vamos a todos y cada uno de ustedes. Amado y eterno Redentor, te damos gracias, Señor, porque esto se cimenta en lo que es la cruz, y la cruz es la esencia de tu verdad. A ti damos toda gloria y toda honra, porque tú y ahí serás por siempre y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.